Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Vamos a continuar el séptimo capítulo de esta saga de Return to Monkey Island. En el último capítulo habíamos avanzado un poco ahí en la parte final de las 5 llaves. Veremos cómo se nos da esta, que hace, bueno, como de costumbre, tiempo que no lo juego. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a ir colocando todo bien para posicionarnos. Vamos a encender cosas. Vale, vamos a poner la cámara. Vamos a poner la cámara. Vamos a poner la cámara y no. Muy buenas de Kerpa, feliz año. Vamos a poner la cámara por aquí. 2020. Ya podía ser 2020, colega. Ya podía ser de verdad 2020. Ay, Dios. Ya pudiera ser. Esto por acá. Muy buenas, Sentain. No busqué lo del otro día todavía, ¿eh? Feliz año, guaje. Esto por acá. Esto por aquí, esto por allá. Bueno, anda. No hay problema por volver a pasarla que tengo ahí. Esa propia patal. Vamos a dar a cargar partida. Pensaba que tenía en la pantalla. Mierda. 5 del 11 del 23. 5 del 11 del 23. Mando narices, joder. Do you remember where we were? Más o menos, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Okay. So the secret of Monkey Island was in a safe at the voodoo shop, and I was looking for the 5 golden keys that would open it. I was well on my way to becoming Queen of Bermuda. I wasn't sure where LeChuck or Captain Madison were, but I was sure they were up to something. Karina, the voodoo lady, had gone missing. Wally, too. Elaine was on Scurvy Island, working on stuff for the Marley Foundation. Stan was in prison in an ice quarry. There was a lot to think about, but I was keeping my to-do list up to date, and the main thing was finding those golden keys. Me lo comentaste el otro día en Tain. No me paré a mirarla, tampoco me... Es que... A ver, sería bueno tenerla para poder jugar a lo que quisieras y demás, pero el problema es que no me da la vida para ello. Es el problema, dichoso. Bueno, vamos a intentar acordarnos lo primero de cosas. Importante. Vamos a abrir la lista de tareas. Porque yo tengo que conseguir las 5 llaves, sí, pero estoy jodido. Estoy jodido ya porque no continué en noviembre y en noviembre le metí una pequeña barnida cojonuda. Obtener la llave dorada de Woody, obtener la llave dorada de la vieja. La vieja esta me la daba si tenía más llaves que ella. O sea, si en el momento que tenga 2 llaves, en teoría, me lo daban. En teoría. Buah. Muy buenas, Ancalover. Feliz 2024 para ti también. El problema ahora aquí, es acordarse de todo. Aquí dentro tenía que hacer algo, pero no me acuerdo el qué. Aquí me quedaba una. Aquí me quedaba esta, ¿no? Creo. Me queda ganar el concurso de voracidad y ganar el concurso de inteligencia.
El de voracidad. Yo era que tenía que tener cera o algo así para echar en la boca. Lo que no me acuerdo es cómo se jugaba, o sea, cómo lo conseguía. Y el de inteligencia no me acuerdo qué tenía que hacer. Vamos a tocar el triángulo, es que no me acuerdo. Entonces vamos a ir recordando cosas. Vaya dolor que va a ser esto, mi madre. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Y aquí tenía que hacer algo, pero no me acuerdo el qué. Did you notice the excellent A este fire in the tenía que fireplace? cambiarle. Yeah, yeah. Tenía que cambiarle la. No copying. Tenía que No cambiar funny business, Buster. tenía que cambiar. Entonces, algo tenía que tirar al fuego. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Threepwood has done a small doodle resembling a sword. Queen Odina is the winner. Better luck next time. Probaremos, sí. Es que, joder. Qué dolor es esto, qué dolor. Qué dolor, venga, vamos fuera. ¿Y a dónde voy? Déjate, espérate, Kerpa. No, es que... Estoy en Bermuda. Ahora mismo estoy perdidísimo, tío. Es que esto de... Escorbuto tengo ahí a la otra. ¿Y aquí qué podía hacer? ¿Qué podía hacer por aquí? How long do you plan to wait here? As long as it takes. Tenía lo de enseñar a... Libros, necesito alguno. El gran libro del mapa del tesoro. Ingredientes. Estrategias de combate náuticas. La autobiografía de John Lenny. Trucos de vudú caseros. Es que, joder, qué dolor va a ser esto, qué dolor. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Había conseguido el pescadito o algo así. También. El emblema lo tengo aquí. ¿Qué hay? Maratón y el cuore. Buenas tardes, guaje. Buen año. Estoy jodido, muy jodido el cuore. Muy jodido. No, y aparte, el tema que no sea fácil, el cuore, es el no haber continuado cuando tenía que haber continuado. Voy a ir a ver a Stan. Vamos a ir a ver a Stan, ¿eh? Venga, vamos. Vamos a ver a Stan. Vamos a ver a Stan. Stanarino. Hey, Stan. Howdy, son. ¿Seguro que no quieres que te saque de aquí? ¿Cuál era el nombre de tu contable? Creo que voy a curiosear un poco. Oh, esta ya lo había hecho, What o was the sea... name of your accountant again? Ned Filigree. He's good, and he works cheap. Be careful, though. He's got a hang-up about meticulous record-keeping that can be problematic if anyone looks too close. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son.
Looks va a like a estar prisoner jodido. escaped. Probably through that tunnel. Vale, vámonos de aquí. ¡Wow! Bastante jodido voy a estar. Vamos a ir a ver a Elohim. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí, venga. Vamos por aquí. Hi. Hi. Que te tenía que hablar contigo, tía. Todavía no he enseñado el folleto de Stan. Ah, joder, bueno, podría ir a enseñar. ¿Qué folleto? A ver. Love you. Te quiero, venga. Venga, a ver, ¿qué folleto? ¿Qué folleto tengo que enseñar? Inspección de... licencia... Es este. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. ¿Qué folleto tengo que enseñar a esta? I'm no expert, but this stuff looks as crooked as my Uncle Elmo's teeth. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Vale. Vale, esta. Vamos con Stan otra vez, venga. Vámonos con Stan otra vez. No sé si lo había hecho o no, pero bueno. What's up, Stan the man? Elaine and I could use some marketing advice. The Marley Foundation is trying Me va- to combat scurvy by distributing Tipo wines, Zelda but no de one's Super willing to take Nintendo. them. Secreto de Evermore, el Tercer Enigma. Ahí me quedé yo. Golden Sun en Game Boy Advance. Sometimes people don't know what they want even when they want it. You got any promotional materials? Elaine made this pamphlet. Las rimas y tú. No bajas, no baja. I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this blather. It's a little dry. Well, it's got facts in it. Worse than that, scientific facts. I'll need to meet with her to iron this out. Can't you just tell me what to do and I'll tell her? No, that won't do. Things get lost in translation. A whinny isn't a whinny if it doesn't come out of a horse's mouth. No shade on you, son. Pero esto but por lo you're menos es un not a avance. pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the Te leo ahora, el minds. cuore. Minds have got to meet face to face. I'll let her know. Are you sure you don't want me to break you out? Like I said, I'll be out in a month anyway. I can handle the shackles until then. I think I'll poke around a little. You enjoy No me yourself, enteré de una de... No me Hey, enteré. Stan. Howdy, son. A ver, ¿eh? ¿Qué me has dicho sobre el problema de marketing de Elohim? Tengo que enterarme de esto, ¿eh? She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. Vale, si tiene que ser cara a cara, voy a ir otra vez a hablar con ella. You enjoy yourself, son. Supongo que sea para la Switch ese juego, ¿no? El cuore de Kerpa. Conocer no lo conozco, no tengo ni idea. Vamos por aquí, vamos a hablar. Xbox, vale. O sea, claro, tú con la tal. Hi. Hi. Vamos a hablar con Elohim. Could you come to the ice quarry on Bermuda to talk with Stan about your pamphlet? Oh no, I couldn't possibly go there. Bad optics. He'll have to come here. It's a prison, though. Him not leaving is sort of the main idea. How long till he's out? A month. That's not so bad. Vale, seguro, vamos a Are you volver a sure you can't insistir. come talk to Stan at the ice quarry? Absolutely sure. He'll have to come here. Okay. ¿Y ahora cómo lo saco de ahí, claro? You too. ¿Cómo lo saco de allí?
¿Cómo lo saco yo de allí? Espera, ¿eh? ¿Cuántos prisioneros hay en la cantera de hielo? 12. Ay, hombre. Fue un poco a voleo, pero bueno, no pasa nada. Era por quitármela de delante. Aquí había hecho algo ya. Pero no me acuerdo el qué. Tenía un libro. Finished the new book yet? No. As far as I can tell, it has no end. Some stories are better off that way. It's fantastic. Remind me why Flambe still has a job? He doesn't do anything. He's handy to have around when we have to fix things below the waterline at night. Hang in there, Bob. Still not funny. Muy buenas, ¿para qué contate? Feliz año. Estoy muy jodido. Estoy jodido porque no me acuerdo lo que había hecho al final, en noviembre. Uf, aquí hasta que no me cuadre, algo que... Sí, si no cuadra algo, que apriete en el momento exacto, que me dé cuenta de algo y demás... Si no aprieto una tecla por ahí, casualidad de la vida, me da que voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Y vueltas tal. Y el cuore me da a mí, muy a tu pesar, que voy a tener que tirar de pistas, ¿eh? Me da. Old boots and deodorant. Lo sé, de Kerpa, pero... El tiempo es el que tengo. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Aquí tenía que hacer algo. Aquí tengo algo pendiente. Aquí tengo que... ¿Quién era Weedy? Para empezar. Eso es un ánimo. Es que joder. ¿Qué va de Kerpa? Se acepta el permiso, ¿eh? Necesito algo por donde tirar. Porque voy a estar dando muchas vueltas. Necesito una pista. No, hombre, necesito ayuda para conseguir una de las banderas de Bea Fisher. ¿Cómo libero Stan? ¿Cómo me convierto en la nena de Bermuda? ¿Cómo encuentro una fuente de luz que apague bajo el agua? ¿Cómo encuentro una fuente de luz que no se apague bajo el agua? Claro, eso era en un sitio que no me acuerdo dónde estaba. Ya que estamos con Stan, pues vamos, anda. Stan dice que no quiere quedar libre, porque solo le queda un mes de condena. Tendrás que hacerlo cambiar de opinión. Ya, eso estaba claro. Venga, otra pista, anda. Si lo que queda de condena a Stan no fuera tan poco, quizás estaría más abierto a la idea de fugarse. Vale, entonces... Venga, vamos a putear a Stan, entonces. Volvemos allí con los papeles. Pero eso ya lo había hecho, si no recuerdo mal. Yo creo que lo había hecho ya, lo de putearlo, lo de entregar los papeles y demás, ¿no? Ah, pero ese me pedía algo, creo recordar, ¿no? Ya le había enseñado los papeles. Ya le había enseñado los papeles aquí del stand. Your Honor, I submit these highly prejudicial and incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Una declaración, vale. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. This court can establish vis-a-vis customs documents that your name is actually Guybrush. Pero tengo ahí una bicha de... If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept said documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Pero de Netflix ya la tengo.
Creo que la tengo, ¿no? Adjourned. La tenía, ¿no? Order in the court. The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in accounting. Do not waste the court's time by submitting redundant evidence. It's the judicial order for Stan's imprisonment. It says he only has 1 month left. Vale, pero, está nada, ¿no? Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be sure. But a month was all I could give him. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. Court is adjourned. Vale, pero, vale, joder. I'm no expert, but this stuff looks as dirty as a bag of mud in a pigsty. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Vale, pero Your si Honor, les doy a we él... submit these incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. Igualmente, inundador. Court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said Tengo que evidence buscar a is to be Nid accepted. Filigri. Yo sé jurar como marinero, si eso ayuda. ¿Podría su señor especificar el estatuto que exige que una declaración jurada en caso de... Can Your Honor Vamos a poner please eso. cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of... Statute 7, Section Feliz 8, año, subsection señor G, inundador. parenthesis E. I see. And Section U, parenthesis E, parenthesis II, subsection A, parenthesis B. Okay. And Section S, parenthesis T, parenthesis F, subsection U. I withdraw the question. Counsel for the aggrieved withdraws Vamos a buscar, voy a ir a buscar al tipo a la isla pequeña, que no debe estar allí. A ver dónde se metió ya. Vale, tenía... A ver, voy a centrarme... Voy a intentar centrarme en esto, ¿eh? Vamos a intentar centrarnos en esta. Él estaba en la isla mínima. Pero ya no estaba aquí. De aquí se fue. ¿Y a dónde se me fue? Vete tú a saber a dónde se fue. Que eso va a ser otro problema. Y estos mamelú... Es que, joder, no me puedo empezar a liar, ¿eh? No me puedo empezar a liar. The messages are a little mixed, but clearly enthusiastic. You're welcome, and thank you. Tengo que buscar al tipo. ¿Y dónde estará ahora? ¿Dónde se me metería? ¿Dónde se metería? ¿A dónde te me irías? ¿A dónde te me irías? Vamos a ir aquí. Y vamos al astillero. If a ship No, was no hay shoved isla full de of las holes, cariñosas aquí, Stan would inundador. stick oars in them and call it a galley. Tengo que tirar de otra pista, tengo que tirar de otra pista, tengo que tirar de otra pista, tengo que tirar de otra pista. Tengo que tirar de otra pista. Necesitarás más documentos para convencer al juez de que eres Nid. Ya lo sé, hombre, pero claro. Venga, otra pista, anda. Quizás alguna de las otras cosas que hay en la cardenal sirva para convencer al juez de que eres Nid. Vale, sí, pero, joder. Tienes la licencia del control de Ned. Quizás te sirva para convencer al juez que ya tal, pero tampoco. Coloca la licencia de Ned en el marco y enmarca tu retrato al lado. Coloca la licencia de... Ah, joder. Ya me lo dijo todo. Qué cabrón, claro. Mira, esto... Ah, bueno, anda, venga, venga. A ver si avanzo con esto, ¿eh? No fue trampa. El cuore, lo prometo. Vamos para el barco. Hay que salir del atolladero como sea. Patea.
Sí, no, es solo la de Stan, para salir. This should clear up any issues about who I am. Do you hereby swear under oath and penalty of incarceration that you are Ned Filigree and the documents you are submitting are true and legal? Más o menos. I do. In light of this new evidence, I hereby sentence Stan to 10 years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain these legally binding documents for your records. Vale, 10 años. Venga, pues ahora vamos a ver a Stan. Vamos a ver a Stan. Stanarino. I have some disturbing news about your sentence. 10 years? Oh no, I can do a month standing on my head, but not 10 years. You gotta get me out of here. Consider it done. Hey, Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do 10 years. O sea, tengo que cortarle ahora tengo que cortarle ahí la mierda. That never ends well for the knife. Ay. Ponte para aquí. No tengo nada que corte, ¿no? No tenemos nada que me haga cortar o que me haga abrir eso. El pienso y todo esto, nada. Nada. Esto nada. Tengo dos llaves. This key doesn't fit. No entra, vale. Tengo dos llaves, pero bueno. This key doesn't fit. Desatasqué, pero para volver a atascar. El cuore, ¿eh? ¿Cómo abro yo a este ahora? Aquí, a ver, aquí esto nada. Esto ya me olvido. Vamos a dar otra vuelta. ¿Cómo abro yo a este? Vamos a visitar a este, anda. This is certainly exciting. Sea Monkey 2. Everybody loves a sequel. Que no hay nada, ¿no? Vamos a zarpar. Devil crabs like limbs, apparently. Pero tampoco puedo bajar a ver al otro ahora, ¿no? Por lo que pienso, o sea, aquí no me va a dejar salir. Y no puedo salir. Ew. I already have some chicken feed. Ah, sí, pero... Sube, anda. Dios, tío, yo el otro día había avanzado la de Dios. El problema es que no sé ni lo que tengo ni lo que tal. No sé ni lo que tengo. I think it's out of juice. Ay, Dios. No acercar aquí las extremidades ni nada, sí, pero yo quiero hacer algo aquí. Yo quiero... No sé lo que tengo que hacer ya. Y la lámpara esta tampoco me funciona. Hostia, qué jodido estoy. Qué jodido estoy. Qué jodido estoy. I wouldn't want to wake him up.
Qué jodido estamos hoy aquí, sin saber qué hacer. Yeah, devil crabs like limbs, apparently. No hay nada para cortar por aquí, ¿eh? Vale, ¿cómo libero están? Es que... No tengo nada, tú. No tengo nada de Kerpa. Estoy en una situación muy jodida del juego. Muy jodida. It definitely moved. Muy jodida, o sea, ahora mismo... What can you tell me about Bella Fisher? Bella Fisher. Aye, she could spin a yarn from Port Royal to Trinidad and back again. And a consummate angler she was. What? Good at fishing. She had a secret fishing spot, she did. More bounteous than the whole rest of the sea together. She probably rests there now, being as she did disappear on a fishing trip. No one knows the location, though 'tis rumored that she left clues as to its whereabouts. Did Bella Fisher ever show you a big fancy key? Not to my memory. No, I don't think so. Just thought I'd check. Did you guys feel the earthquake? That we did. At first, I thought it were just me stomach complaining about me breakfast. Aye, we all thought that. Tell me again Esa tiene about que estar Bella por ahí Fisher's fishing perdida. spot. 3 clues they say she left behind as to where it was. But no one knows what sort of clues they'd be. All rumors, of course. Probably nothing to it. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Tell me again about Bella Fisher's fishing spot. 3 clues they say she left behind as to where it was. Estoy, vamos, o sea, perdido, no sé ni lo que hacer ahora mismo. All rumors, of course. Probably nothing to it. Lo del concurso... I think I'll browse today's catch. Lo del concurso ya lo había hecho, creo. Better. Can I borrow this book? No, I haven't read it yet. Me either. A ver si nos hacen una llave aquí o algo. Hi there. Hi there. Si me hacen una llave. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Hostias. Si hay que saber historias ya... Hostias. ¿Cómo era esto? Voy a trazar un cerco de tandenso y mortífero de buques, cangrejo, de escumbar, una zapa... Bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called vaya pifia de juego que estoy haciendo. Mi barco fue engullido por una titana, mi barco engullido por una titán ballena devorada de cebos. En realidad nuestro barco fue atacado por un colosal kraken. La vagra. Our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. Tipo que estaba dentro, creía que venía a quitarme la novia. Dentro de es como pisar queso cremoso. Empezó a partir el barco como 4 invitados de boda borracha. Esperando la tripulación creía que es... Qué mal, qué mal, qué mal. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea.
The creature lit out like an old tar from a bar of soap. Of course, then we had to put out the fire. You assemble the pieces very well. I think they'd appreciate your tales across the way at the fish shop. Hello again. Ay, sí, pero necesitas que... Sure. Just write down the serial number and give it to me. Número de serie, claro. Tendré que... Vamos a ver Stan, a ver si la lié o no. Que me salga a observar o una cosa así. Que la haya liado. What's up, Stan the man? I can read the serial number. I'll copy it down. No, eso, joder. Mira, este detalle no me acordaba de él. Este detalle no me acordaba de él. This is the one for Stan's shackles. Vamos a hacer la copia de la llave. Ay, Dios, venga, vamos para allá otra vez. Entra adentro. Hi there. Hello. Hostia, pero es que eso ya no me acuerdo ya de... Can you make me a key from this serial number? Sure. A shackle key, eh? Special extreme cold hardened version. I don't even make these shackles anymore. Es que... I guess you've had them a while? Me estoy viendo muy jodido el cuore. Es el tema. Me estoy viendo muy jodido porque... ¿Qué me dijo? Es que no me acuerdo de nada. Y estoy en la parte... O sea, estoy en el final, como quien dice. Y es que no me acuerdo de nada. Y es lo que me está matando. Es que estoy viendo que voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Se me pasa hasta por la cabeza decir, venga, toma por culo juego. Y empiezo desde cero y del tirón. Pero es que sé que no voy a poder jugar del tirón tampoco. Entonces, bueno, a ver si poco a poco... Es que tengo los recuerdos vagos. Que no van. What's up, Stan the man? Ah, freedom. Now let's get out of here before they come by to refrost the shackles. Yes, I want to take you to talk to Elaine about the lines. Bueno, mira, por lo menos algo ya avanzo ahora. Always happy to help out a fellow entrepreneur in a non-competing industry. We'll start with branding. Lime is the residue in a bathtub. It's thin, it's unappealing. Saying it out loud sounds like whining. We need something with sizzle, with edge, like razor bombs or sour bombs or something. I see what you mean. Guybrush, you were once a young man with adrenaline issues. What do you think? Frutas armadas, bolsas mortíferas, vallas mordientes, frutas, vallas mordientes. I like it. You've got a future, son. Your promo flyer has also got to go. Now let me just show you what I'm thinking. We want snake oil, crystal vibrations. The more miraculous and improbable it sounds, the better. I'm not sure I'm comfortable with lying. Then we won't put it into words. We'll use a picture. Pictures don't lie, they imply. Guybrush, if Fangberries could do anything in the world for you, what would you want it to be? Hostia, que quisiera encontrar secreto de Monkey Island, encontrar secreto de Monkey Island. Con exclamación. Find the secret of Monkey Island. Guybrush. That's good, but I'm thinking more along the lines of a superpower. Volar, superfuerza. Un encanto irresistible. Superfuerza. Good, yes. Muscles on your muscles. Now, lastly, we need a call to action. Get cold, or go dark, or take that. Those don't mean anything. Don't need to. It's just a short, punchy slogan that sounds like you're supposed to do something right now. O sea, ¿qué hace el Caribe? Corre por la plancha. Dales un bocado. Bite these. Almost too meaningful, but I think we can work with it. This is your new flyer. Vallas mordientes, dales un bocado. Menos calvicie, menos michelines. Pueden curar el escorbuto. Alucinantes.
Show people this, and they'll be begging for your product. Name your price, firstborn, anything. Actually, we'll be Con esto me voy a ir al barco de aquellos dos. What? Well, now that's just crazy talk. You don't give away the prize bull just because people need bulls, if you follow me. I'm definitely sensing some bull here, if you follow me. Well, it's about time to close anyway. You can mail me my cut. I'm out of here. Don't follow me. Your cut? Now, wait just a minute. Vale, entonces, yo me... It's a very convincing piece of marketing. Pero cógelo. I'll just borrow this for a little while. Apaña ahí. ¿Qué hay aquí? Ese quitagrapas me traes muy bueno. Será mejor dejarlo donde está. No, It obviously means something to Elaine, too. Not everyone can list a staple remover among their cherished mementos. Pirates used to have to steal this from Elaine to prove themselves. Vale, entonces... Ahora, yo creo que con esto que tengo... Me voy a ir a hablar con aquellos dos. Igual estoy desatascando un poco el cuore, ¿eh? Igual estoy desatascando un poco. Así de buena manera. Pero después de una hora, ¿eh? Casi. ¿Cuánto llevo? No, 40 minutos. Estoy en hacha, dice. I have some exciting scurvy news for you. Read this. Fangberries, a new amazing miracle fruit. Regrows hair, removes belly fat. Oh, also cures scurvy. Fantastic. Have you got any of these miracle fangberries? Tenemos vallas, ¿no? Right here. These little green guys. You're sure there's no science in them? Check the flyer. You won't find a whiff of science. We're saved. Bite these and welcome aboard. Venga, vamos bien, vamos bien. Por fin, vamos bien. Vamos mejorando la situación del juego. Vamos mejorando. It's seen better days. Vamos mejorando la situación. Well, it's nice to get a warning. Their ship, their rules. I'm sure they won't miss one little flag, but I'd also rather not ask. Vamos mejorando la situación. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15, and full of holes. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. It's a replica of Bella Fisher's flag. That's 2 flags. I can see parts of the map through the holes. Maybe I need more flags. Vaya, no quería... Bueno, sí, zarpar, ¿qué más da? No quiero zarpar. A ver, ¿eh? No, vuelve aquí. Vuelve aquí que quiero... Ahoy there, and thanks again for those fangberries. We're eating them as fast as we can for maximum potency. A ver, ¿eh? This replica flag doesn't quite fit. I need the real ones. Vale, pero ¿cuántas son? ¿Cuántas necesito? ¿Cuántas necesito? A ver. Obtener la dorada de Villa Fisher. Vale, tengo que conseguir la bandera de la pescadería, conseguir la bandera y conseguir la auténtica... Me queda conseguir la auténtica bandera del museo. Bueno, algo avancé. ¿Quién era Widey? ¿Quién es Widey? No me acuerdo quién es Widey ya. Vamos al museo, anda. Vamos al museo. Por lo menos me acuerdo de dónde están las cosas. Más o menos. La original estaba aquí metida, ¿eh? It's locked. There's tiny writing. New serial numberless lock. Sin número de serie. ¿Cómo consigo yo el número de serie? O sea... This key doesn't fit. Any chance you'll have the real flag on display anytime soon? Oh, no. Too valuable. It definitely stays in the storeroom. Vale, sí, pero esto...
I already got the serial number for this. La llave. It's not a skeleton key, but I did find it stuck in a skeleton's chest. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Look at... Hostia, no me jodas. I'm not sure what I'm waiting for. Oh. Just leave the replica flag in its place. No me jodas que era esto nomás. Notice the real flag is missing. Oh, hombre, no me jodas. Que no me dio la cabeza para hacer eso el otro día. It must have blown away. What am I going to do? I can't get Stan back here after that argument. If only I'd made copies right away. What was I thinking? Now I'm right back where I started. Excuse me? Are we interrupting? No. Sorry. What can I do for you, gentlemen? We'd like to purchase some fang berries. We're running low and we want to prevent hair loss and trim excess belly fat. You... Wait a minute. Where did you hear that name? We read a flyer. We heard supplies were limited. The flyer! That's my mock-up. My one-of-a-kind, impossible-to-replace project. Estamos en racha. Do you have it? Please tell me you have it. Nah, sorry. It, fell into the sea. Fell into? Like it wasn't your fault. Well, it wasn't my fault. It was yours. Wait, I know. You could ask the nice blonde pirate for a flyer. Blonde Espera. pirate? He's the one who gave it to us. Fue el que nos dio surcar los mares en el barco más raro que he visto. Bueno, me alegra la situación. Me alegra la situación. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. The holes of the 3 flags line up and show one exact location. Vale. Mark it with an X. Márcalo con una X que vamos allí. Vamos ahora. Vamos a investigar esa parte ahora, ¿eh? Vamos a investigar esa parte ahora mismo. Coto secreto de pesca, venga. Sí, pero... Vale, muy bien. Pero no tengo cebo ni tengo nada, ¿no? I'm not even mortal and I'm feeling the minutes tick away. Hey Murray, anything on the horizon? Only your eventual ultimate obliteration. Vale, pero el coto ¿qué? ¿De qué me vale el coto? A ver. Vale, tengo esto, o sea... ¿De qué me vale? ¿Cómo pesco yo? I long for the day that our roles are reversed, and it's your head stuck on the bow of the ship. Someday, all this will be mine, and it will burn. ¿Vas a soltar el ancla aquí? Watch out below. Vale, ¿y con el ancla qué hago? ¿Y con el ancla qué hago? We shouldn't linger too long, given the number of leaks this ship undoubtedly still has. ¿Cómo pesco yo aquí? ¿Cómo pesco yo aquí ahora? ¿Cómo pesco yo aquí? A ver. Oh, what a great patch of ocean this is. So full of nothing. Sí, pero bajo. My lamp won't be lit anymore after this. Bajo la nada. ¿O a dónde bajo? This is really deep. I've already been diving for 4 minutes.
I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. Vale, mira, esto me da más tiempo. My lungs are Vale, full of bien delicious air. pensado. Bien pensado. Bien pensado. Creo. Looks like I've tracked you down. Really far down, actually. Hostia, la llave. It's shiny. A ver, ¿qué cortar el cordel o qué? Ah, no, pero ¿qué liaste ahora? ¿Tengo una llave? ¿Tengo una llave? ¿He conseguido una llave? It's not my fault. They shouldn't have stuck the key in there so hard. I'm not superstitious, but I've seen one too many angry ghosts. I better split. Vámonos, anda. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué bien! Me animo. Me anima. Alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old Me crow anima esto, on el Low cuore. Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crone than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy gold one. Do you want it? No. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care. Use your imagination. Vamos bien. I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Vale, a ver. Vamos a... Aquí. Ya tengo la llave. Obtener la llave de Isla Tenor, pero eso necesito tal. Tengo que ganar el concurso. Obtener la llave dorada de esta. Esta tenía que tener 2. Es que no. ¿Quién era Widey, tío? ¿Quién era Widey? No quería bajar el... Ah, me confundí de botón. Quería levantar el ancla. This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. No me acuerdo el cuore. Or I won't be able to hold my breath long enough to return No me to the acuerdo. surface. No me acuerdo, ese es el problema. No me acuerdo. No me acuerdo. This is the worst job in the world. It has some sea slime maybe, but still one of the most beautiful keys I've ever seen. No, ya nos acordaremos. Ya saldrá. Vale, vamos a ir a hablar con esta. A que me desniñe un poco. Si eso. No está, vale. Nos vamos. Puedo ir a hablar con los de... Los de la isla, ¿no? Los de la pescadería. Bueno, pues tenía que hablar con ella. Vamos a decir que he encontrado el coto. Oh, sure you did. If you're going to spin a yarn, try to put at least a little bit of truth in it, lad. But trust us on this. Fine, never mind. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Voy a hablar con esta. Yo esta creo que me decía que tenía que tener 2, ¿no?
Ah, Widdy Bones es Hey, esta. boy. Got a warning for you. Mira quién es la paisanina. You're in danger. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me up. Took away my golden key. Oh no! Any idea where she might have taken it? Don't know. Can't afford to care. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. You ought to get out too. Thanks for the warning. Vale, vamos a tal. Are you okay? Only my spirit is crushed. Rest of me will heal. I've got a golden key. Good for you. Vale, el de la tienda de mapas. Careful. Remind me again what you know about where the golden keys might be? Well, the mean little ghost lady got mine. Old Mrs. Smith had one. I guess she'll have willed it to someone in her estate. There's the one Bella Fisher had. Must be at the bottom of the ocean now. One somewhere on Bermuda. And one on Terror Island. Not much chance to collect them all, so it seems. Vamos a decir dentro de tu llave. I hope your luck is better. Remind me who took your key? Some stocky little ghost pirate lady. I didn't recognize her. See you around, Whitey. Most likely. Nos vemos, Widdy. Vamos para allá, a ver. Que tenemos tarea nueva. Tengo que tener tal. ¿Quién era la vieja señora? ¿Quién es la vieja señora Gera entonces? Si Widdy es esta. El de los mapas era Wally. Wally, can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. Toda ayuda es buena, el cuore. Someone defaced Elaine's scurvy flyer. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. I'd need a lot of keys to open that. Vamos a ir al barco este. Vamos a ir al barco a por la llave que nos han robado. Has Iron Rose been back to the ship? She did come back for a bit, yeah. She was in a hurry, went below decks, then came right back up and left again. Very interesting. Hang in there, Bob. Vamos Still not funny. Vamos a buscar abajo a ver si ha dejado algo por aquí. Por aquí no hay nada. Bajaremos hasta abajo del todo. Y aquí imagino que no haya nada tampoco. Están los huevos de... Ah, mira dónde está la llave. Mira dónde tiene la llave ahí escondida. Espera, esto si le doy el pienso cagaba, ¿no? Soltaban la mierda. Creo. Yikes. Excellent. Yikes. Pero, vale, tengo que coger el pienso y mezclarlo con algo, posiblemente. I wonder what it's made out of. Coge el pienso. Diabólica. I don't think so. Vale, sí, pero ¿qué? No me deja. No me deja. No me dejas. No me dejas. Con el pienso tenía que cagar el bicho este.
No creo que sea tan fácil, pero... No creo, digo yo. Yikes. No quiere eso. Vas a coger el pienso. Yo creo que es algo así, ¿eh? Tiene que ser algo así. Yikes. Si le doy el pienso a este. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Bueno. Vamos a salir de aquí. I don't think so. ¿Dónde encontraba yo la cera también, eh? An empty demon pepper box. Looks like Putra replenished her supplies. Aquí la tarjeta está así, pero... O decías en lo anterior, el cuore. ¿Cuántos peces hay en el banco bajo el barco de Lechak cuando fondea? 11, por ejemplo. ¿Te refieres a la tarjeta esta? Es que necesitaba... ¿Dónde? Es que no me acuerdo dónde cogía la cera para echar en la boca para ganar el concurso aquel. Y no sé lo que tengo que hacer. Hang in there, Bob. Still not funny. Ya vamos a empezar a dar vueltas. Ya vamos a empezar a dar vueltas. Ya voy a empezar a dar vueltas, ¿eh? Ya voy a empezar a dar vueltas. Can I get back inside? I want to admire the sculptures. Maybe take home a few souvenirs? Nope. We're on lockdown. Why? Well, don't tell anyone, but there was an ESCAPE. All the prisoners are gone. Se acabaron I don't know todos. how it happened, but it's under investigation. Good luck with that. Hey, fellow chum. You must know the tradition. I can't talk chum's business. Vamos a enseñar a ver si nos dice algo más. Vamos a enseñar a ver si nos dice algo más. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Hostia, es que si tengo que compartir historia... Oh... No me acuerdo ya, tío, de esto. Esto sí que es un problemón muy grande. Esto sí que es un problemón muy grande. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden... My ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one.
Tipo que ya estaba dentro, creía que venía a quitarme la novia. Dentro de eso, como pensar que eso que hermoso. Empezó a partir el barco como 4... It began to crack the ship apart. Esto es un problema. Wedding guests fighting over the last oyster. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. Necesito ese I helped her escape when night fell. para llevármelo a la oscuridad. Pero necesito que despierte. Keeper. Pack it in your creel and take it to the fish shop on Melee. Ay, Dios, que lo parió. ¿Pero no puedo entrar por el hueco secreto o qué? At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. Grunt. Odina. Actually, let's be formal after all, shall we? Ay, Your Dios. Majesty. Ya volvemos a tener estas caos otra vez. Thank you for the audience. I'll take my leave. Very well. You may go. It's slowly filling up with castle. Ah. ¿Qué puedo calentar yo aquí? ¿Qué puedo calentar yo ahí? No tengo nada, no sé. Ahora, No, voy a estar perdidísimo ahora. Voy a estar perdido, no, lo siguiente. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. I have Este no me dice nada, este no me dice más ya. Court is adjourned. Este no dice nada. Y aquí dentro son los desafíos. Estos no son nada. Muy buena, Full Train. Feliz año. Es que el de voracidad. It's filled with bloaters and demon pepper. Pero yo necesitaba cera para la boca. Okay, it's lit. Yo necesitaba cera en la boca. Necesitaba cera. ¿De dónde la conseguía? No me acuerdo. I've got a few coins for incidentals. ¿Dónde conseguía yo la cera? Ay, Dios. Me suena que tenía que echar algo en el garnate, beber algo, para que cuando comiese lo picante o lo que fuese no me sentase mal. Pero no me acuerdo dónde hice. Yo creo que hice algo así, pero no me acuerdo dónde. A bucket filled to the brim with rotten fish bone.
Pero no tengo ningún recuerdo, me cago en la madre que lo parió. No tengo ningún recuerdo de eso, de dónde lo hice, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Ni dónde. Tengo que ser aquí. ¿Era cera? ¿Era la cera? ¿O era otra cosa, tío? Era algo. Yo echaba algo en la boca. Hey, Guybrush! Where did you say Stan is? Esto They nada. took him to the ice quarry on Bermuda. Ya no está ahí, hombre. Ya no está allí. Have your people call my people. Ya no está ahí, hombre. Ya no está. Vuelve al camino. ¿Y a dónde vamos? A ver. Wanted. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mop tree. Es que esto yo creo que es lo siguiente, lo de la voracidad y la inteligencia. La inteligencia es tirar algo para darle el palo. Algo que se asuste, algo que eso, pero... I'm closer than ever to finding the secret of Monkey Island. I'm not any closer to caring about it. Lo de la cera yo me acuerdo que lo hice cuando el barco, aquí. En la cocina. Algo. Y para bajar esto me lo voy a tener que cargar de alguna forma o una cosa así. Now's not a good time to attract attention. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, the Chuck shouting. Vamos a mirar, vamos a subir ahí a ver. Es que como despierto yo a este también. Este lo voy a tener que despertar. Este lo voy a tener que despertar de alguna forma. ¿Y cómo despierto yo a este? ¿Cómo despierto yo al colega? It's old and the bristles are frayed, but it does resemble a toothbrush. Mi idea era estallárselo delante de la cara, pero veo que no. ¿Cómo despierto yo al colega? These things get more sophisticated every year. I wouldn't want to wake him up. Es que aquí puede funcionar cualquier cosa, tú. I don't see a chum's lure anywhere.
No quiere nada este, ¿eh? Este no quiere nada. Y esto voy a tener que abrirlo, no acercar las extremidades a la barandilla. Esto voy a tener que hacerle algo. Hace mucho ya que lo jugaste el cuore, hace mucho. Hace mucho. Y es que isla de Tenor tampoco puedo hacer nada. Por eso es donde está todo oscuro. Creo, ¿no? I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. I'll just keep telling myself that. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. It's like a slow crashing wave of spores. Dije que ni era Tenor que tenía que hacer. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. Just a dead end. Sounds a little creep. Estoy perdido, no, lo siguiente. Una senda tortuosa. ¿Y dónde era donde tenía que bajar? Vamos a Isla Mínima, anda, a ver si hay alguien por aquí por un casual. No hay nadie, venga, vale. Nos vamos. Give up on the secret. This is certainly exciting. I'm guessing my lamp won't be lit anymore after this. Bueno, no pasa nada. A ver, aunque baje, no creo que sea... Bueno, igual tengo que echar el ancla en algún sitio y bajar en algún sitio. Pero claro. No creo que me lleve a ningún sitio esto. Ah, y si voy y echo el ancla al lado del otro barco, ¿me hará algo? ¿No me hará nada? Vamos a dar un paseo por la nada. Venga, sube, anda. I long for the day that our roles are reversed, and it's your head stuck on the bow of the ship. Me imagino que no me haga nada, ¿no? Digo yo. Quiero imaginar. Someday, all this will be mine, and it will burn. Por probar, pero... Es ilógico totalmente lo que estoy haciendo, pero bueno. Vuelvo a estar perdido, el cuore. Vuelvo a estar perdido, no, lo siguiente. We shouldn't linger too long, given the number of leaks that... Me había emocionado que ya empezaba a coger y uno y otro, pero... Pero va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Va a ser que no.
Creo que me tenía que centrar ahora en ganar los concursos estos. Pero es que tampoco tengo nada cogido que me... Tampoco tengo nada cogido. Vamos a probar ahí por ver algo, porque ya que está esa marca, vamos a ver qué hace, pero vamos. No creo que haga nada. No va a haber nada, no creo que coincida que en una de estas que bajes que te encuentres algo. No me da a mí la impresión. No me da a mí la impresión. I'm not even mortal and I'm feeling the minutes tick away. ¿Alguna opinión, il cuore? Okay, it's lit. The flame looks good. The human toll of these natural disasters is devastating. No sé qué hacer. Muy buenas, Leos. Feliz año para ti también. Te habías cambiado de cuenta, Soel, ya. Que habías perdido la otra. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. It seems to be stuck closed. This key doesn't fit. I don't see anything useful here. Employees only. Solo empleados. Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection Este juego lo empecé hace ya la de Dios, Order Soel. Ahora un año y medio, 2 personnel años. been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. Cenajera, señor. Esta tiene una llave, claro, esta va a tener la llave dorada, pero... Welcome back. Hiya. At the end of the plank. My mother's. Please don't Es touch una, it. es una aventura gráfica, Soel. Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger.
but I don't want to have to clean up afterwards. These are nice. Thanks. You will be mine, golden keys. ¿Qué son los FNAF? Entrar adentro a ver qué hay, qué se cuece aquí ahora. Nunca lo jugué ese, Soel. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Bueno, ahora que estás de vacaciones, que te metan sustos, no pasa nada, I think he's doing fine. ¿Cómo te fue el curso este primer trimestre? Nada, tengo que tirar de pistas. Tengo que tirar de pistas porque... ¿Qué 2 dejaste? Es que no me acuerdo. La fuente de luz es que no me acuerdo después para dónde iba a ser. ¿Cómo pudiste suspender gallego, tío? No. Vale, ya lo tengo, es que ya lo tengo. Un fresco con pimientos, ¿no? Voy a la pescadería y cambia el pescado con pimienta por uno fresco. Vamos a la pescadería, vamos a por un pescado fresco. A ver qué es eso, pero... Hello. Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade-in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? Ya, pero ¿cuáles son los peces? Peces frescos. Hagfish. I'll put it on your tab. Thanks. Ugh, they're more like snakes than fish. They're slimy and pointy. They look a little ripe. Estos parecen un poco maduros. Slimy Son de pinchan. Eso de pensar y imaginar haciendo... Imagining it is making me imagine it. Well, they look great, but I don't have a wheelbarrow. I know fish can't blink, and I want to keep on knowing that. What do you feed her? Feed her. I don't really want to know. Voy a coger de estos. Voy a coger de estos que se mueven los ojos. Entonces estos tienen que estar frescos. Imagino. Imagino que estos tienen que estar frescos. Suckers are certainly lumpy.
It definitely moved. Pero da igual, aunque tenga esto... Bueno, voy a ir hasta allí, pero... Tienes que entrar en una página, Soel, que se llama Prime Gaming. En esa página de Prime Gaming entrar con tu cuenta de Amazon. Una vez que entres ya con tu cuenta de Amazon ahí, te va a ser un cartelito azul que trae activar Prime, lo activas y después a la mano derecha donde tu usuario te va a salir para vincular la cuenta de Twitch. En el momento que la vinculas, si lo tienes activo, ya te deja. Pero es que así no creo que fuese, tío. Today's challenge fish is bloater. Wait a moment. This is not the right type of fish. Es que no toque este pescado. Until the matter is corrected. Also, let me remind you all of Local Ordinance 217 regarding the falsification of contest materials. Consider yourselves under caution. Es que el pescado es este, tío. El pescado de Magnas. Today's contest of hardiness will feature bloater. Peces hinchados. No son peces grumo, son peces hinchados. No entiendo la pista, tío, no entiendo la pista. Vuelve a la pesca de 1000 y compra el pescado del día que aparece en el cartel de la sala del concurso de velocidad. Bueno, pues voy a por él. Otra vez. Vamos a la pescadería. Hello. I'd like to trade my fish in for some bloaters. An underrated delicacy. I'll put it on your tab. Thanks. Vale, ya los tengo. They're semi-bloated. Pues sí, pero una vez que ya los tengo... Bueno, vamos a hacerlo, porque si no, pero es que ya lo hice esto. Joder, es que... ¿Me escuchaste, Soel? De cómo se vincula la cuenta. Ah, vale, vale. Vale, yo los he hecho ahí, pero... Vale, ya los eché, pero ¿qué? Ahora... Muy bien. No tienes lo que hace falta para vencer a las nenas en el concurso. Tendrás que probar otro método. Ya lo sé, hombre, que no lo tengo, pero por eso. Tendrás que hacer trampas en el concurso. ¿Cómo podrías hacer que las nenas pierdan el desafío? Quizás podrías sabotear el pescado para que sea difícil de comer. ¿Cómo podrías hacerlo? Ya lo hice. Quizás las nenas tengan problemas con la comida picante. ¿Qué podrías usar tal? Vale. Lo tengo, venga. He hecho la pimienta. A los bichos. That ought to give it some zip. Vale. Van a estar picantes. Pero claro. No me va a dejar porque yo voy a pencar en ello. No, es que es eso. Es que yo voy a coger de ahí también. El tema está en que ella coge y le pica y le jode. Pero yo voy a coger también de ahí. Pero yo sí saco...
Claro, yo saco 1. Claro. Vale, bien, bien, ya está. Ya está, soy estúpido. Porque yo saqué 1 que no tenía pimienta. Vale, joder, es que cago mi máquina. 2 bites? That's more than she ate, right? I can stop now. Yes, you can stop if you like. Vale, hombre, joder. Dios. No sé por qué me empeñé en esta parte en que tenía que meter algo de cera para que no me picara. No sé en qué me empeñé. Vale, y me queda ahora por ganar. Me queda por ganar este. No, es que ya lo había hecho. Claro, pero aquí tengo que echar algo. It's loud about every 15 seconds, like my Uncle Ernie. Y aquí... Claro, ahí lo que me fallaba en ese core era que hacía todo eso, pero que yo no sacaba un pescado. O sea, yo lo que hacía era ya mezclar, inspeccionar peces hinchados, yo lo que hacía era mezclarlos aquí. Entonces, claro, la liaba. Y ahora me falta esto. Me falta este. Claro, pero esto... I mean, I guess this is algebra? I actually have no idea. Sé que tengo que tirar algo ahí dentro. Nada, quítaselo. Soel, elimina la cuenta directamente. Desde la página de Prime Gaming, coges, la eliminas, la otra cuenta y punto. Y metes esta. O sea, das a la borras directamente. No hay problema por eso. It's already lit. Tengo que tirar algo ahí, pero ¿el qué tiro yo ahí? Es que aquí es esto, o sea, aquí tengo que... Algo... A ver, I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Y el caldero son cada 15 segundos. Entonces... No me jodas. Que eso ya lo hice alguna vez, ¿eh? No me fastidies. Si era eso, ya lo había hecho. I am most surprised by this, but the evidence is clear. Mr. Threepwood is the winner. Hombre, no me jodas. How is that possible? Clean living, regular exercise, and a brain like a mountain. O igual había... Claro, no, vale. Lo que no hice fue que... No. Lo que no hice, claro, lo que hice era esperar a que pasara, entonces me salía para cambiar. Vale. Mr. Guybrush Threepwood, Esquire, has somehow successfully bested our beloved Queen Odina at all 3 of our Claro, pero en este detalle me fijé que giraba la cabeza. An orderly and peaceful transfer of power. Will there be food that isn't raw fish? There are some customary vows. Vows? Nobody mentioned any vowing. Will you faithfully uphold the honor and dignity? No estoy viendo ninguna guía, el core, lo prometo. Indeed. No. Son casualidades de la vida que cuadran. Date cuenta que si cambio de ventana se me pone pausa. Honor and dignity? The queenship is not an a la carte position. Okay, sure. And will you promise to enforce and obey the laws of Bermuda? Por supuesto, venga. You swear to defend and protect the people of Bermuda, sacrificing your own life or limbs if necessary. Okay, I guess so.
And will you gracefully accept all challenges to your heartiness, your seriousness, and your intelligence? Con mucho gusto, ¿eh? Hay horario flexible, tengo otros compromisos. Gladly. Very well. Citizens of Bermuda, your new queen, Guybrush. Muy buenas, Lord Zed, buenas tardes. Congratulations. If you want my advice, Give me the crown already. I hope you like spending all your time doing the 3 challenges. Because that's basically what your job is now. I'm off to write my memoirs. Ya las has liado con todas las llaves, ¿eh? Yo las cenas, o sea, bien, llenísimo de comida. Oh. Y yo igual que tú, Lord Zed, en casa con... Casa de Vanessa, de los padres. As your queen, I want to tell you that we're all queens in our own special way. That's why I've symbolically destroyed the crown. Why don't you all take a key? You get a key. And you get one. And you. Now, if you'll excuse me, I've got places to be. Bueno, anda. Tal cual, los años ya, Lord Zed, van pasando. So, the Swabby says, the mop or the bucket? There are so many other things I could be doing right now. Why is that spell taking so long? Es una pasada, hombre, Lord Zed, es muy guapo el juego. What she's doing. My mother always used to say, good pizza takes time. That's idiotic. Are you insulting me or me mama? Yes. Now this seems worthwhile. Yo hace unos años la Nochevieja la pasaba ya metido en la cama, ¿eh? O sea, que calculo a ver, ¿eh? It's one of the most beautiful keys I've ever seen. A ver aquí, claro, a ver. Venga. Claro, ahora me están quedando llaves ya jodidas, ¿eh? No creo que tenga que hacer. Mira, ya me puse una estatua y todo. Muy buenas, tu vieja. Feliz año. Para ti también. Esto estaba el otro día. Today's contest of hardiness will feature bloater. Ahora tengo que aprender. Joder, qué elegante soy, que salgo en todos los sitios ya. Hello, loyal subject. Pues te hablan. Hello, loyal subject. Grrr. No, vale, yo de joven salíamos por ahí de fiesta. A los bares y eso, pero hace muchos años ya. Death waits for all who enter. I'd turn back if I were ye. Ay, vamos a un lugar desafortunado, pero es que aquí no hay nada ya. Aquí es que no sé. Cuando tienes una edad, o sea, hace muchos años, igual yo fui a alguna también de Nochevieja, a algún bar, a alguna discoteca de estas que te meten, o sea, que pagas la entrada y para adelante, pero hace mucho ya de eso. Hace muchísimo. Elaine and I debate about whether it looks like a parrot or a cockatoo. Ah, I love that place. It's like a 100-foot candy cane. I got swept over the edge one time. Good thing Elaine knows CPR. Tengo que despertar al tipo. Ahora tengo que despertar al tipo.
Es que esta va a ser la de la cerrajería. Si estoy jodido, me queda la de la cerrajería, la que me mangaron, que será la última, digo yo. Y la isla del Tenor, pero la isla del Tenor no tengo ni idea de cómo. No tengo nada nuevo, no cogí nada nuevo, no tengo nada. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Ah, la otra llave está aquí, es verdad. Joder, hay una llave aquí abajo, pero... Hay una llave aquí abajo, pero ¿cómo se la saco yo al polluelo? ¿Cómo se la quito? Ah, mira, la cagó ya. This must be Whitey's stolen key. Mira, ¿por dónde? ¡Oh! It's one of the most beautiful keys I've ever seen. O sea, me queda la llave de la isla del Tenor. Y la de la doctora vieja, señora Jera. No me lo esperaba que lo hubiera cagado. No me lo esperaba. They boarded it shut. No, eso fue una casualidad ahora cojonuda. Aquí nada. La cuestión, ¿cómo despierto al mameluco este? Me cago en la que lo parió. Remind me why Flambe still has a job. He doesn't do anything. He's handy to have around when we have to fix things below the waterline at night. Hang in there, Bob. Still not funny. ¿Cómo despierto yo al mameluco este, tío? ¿Cómo te despierto yo, tío? ¿Con qué te despierto? ¿Con qué? Joder. Quería... Con la pluma tampoco. Pensaba con la pluma, digo, bueno, tal. Unas galletas tampoco. Nosotros, tú, viejón, yo lo que hice fue cenar con familia y después para casa, ¿eh? Y no muy tarde tampoco. A las 12:30, 1 menos algo, yo creo que ya estaba durmiendo. 1 menos algo, más bien. ¿Cómo despierto a este indecente? Si no te puedo hacer nada. ¿Cómo lo despierto yo aquí al colega? Y es que la cena, esta, ¿cómo consigo yo aquí la llave de esta? Welcome back. Hello. ¿Cómo consigo yo tu llave? I wouldn't want to upset her. Vamos a ir a hablar, voy a ir a hablar con la paisanina. Voy a ir a hablar con la paisanina. Hi. Hey, boy. I think I may have found your key. That's good. You be the caretaker now. I don't need the danger. I've got 3 golden keys. Good for you. But you be careful. Remind me again what you know about where Me quedan 2, pero es que claro. Well, the mean little ghost lady got mine. Old Mrs. Smith had one. I guess she'll have willed it to someone in her estate. There's the one Bella Fisher had. Must be at the bottom of the ocean now. One somewhere on Bermuda. And one on Terror Island. Not much chance to collect them all, so it seems. See you around, Whitey. Most likely.
Voy a intentar centrarme en... A ver, en la isla Ternor. Pero es que en la isla Ternor, ¿qué? ¿Dónde voy? Era en la cueva, me imagino. Vale, por aquí entraba muy bien y todo lo que tú quieras. Pero pues esto era donde iba por el agua, ¿no? Aquí es donde tengo lo del agua, que necesito traer al... It looks really deep. It looks really deep. Es donde tengo que traer al otro. Para aquí necesito al señor Flame, pero ¿cómo lo despierto yo? Es la cuestión. ¿Cómo despierto al señor Flame? Necesito su fuego, sí. Ah, joder. Madre que me parió. El cuore. El cuore. El cuore. El cuore. El cuore. Ah. Voy a apagarle el fuego y encenderle yo la bicha. Si se le acerco igual prende fuego, ¿no? This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. Venga, va. A ver si es eso. Vamos para allá y a ver si es eso. Vamos para allá y a ver si es eso, ¿eh? Si acierto o no. Con esa indicación del cuore. ¿Dónde tenía que ir? Aquí. Sube, hombre. Suba usted. I'm sure he won't mind if I borrow some demon fire. Es que esto es para matar a uno. Esto es para matar a uno, el cuore. Es para matar a uno, tío. Es para matar a... Espera, voy a hinchar el pez. Voy a hinchar el pez, Not while I'm holding the lamp. Not while I'm holding the lamp. Voy a hinchar el pez, voy a salir para hinchar el pez. No, pensé que iba a ir peor, pensé que iba a ir peor. Ya te lo digo, pensé que iba a estar mucho peor. Vale que tuve que tirar de pistas hoy, porque no me veía yo muy allá. It looks really deep. Okay. Here goes. I don't think I'll get too close. It probably tastes delicious. Ah, guay, mira. No me hacía falta... No me hacía falta más. It says, warning, it's a long way... Vamos para allá, venga. Hombre, mira, la llave y un paisanín. Lucky thing you landed on my bed. Herman Toothrot? I think so. It's been a while. Hombre, mira. Have you been in this cave very long?
Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! It all depends on your perspective. De pasar el tiempo, ¿eh? Estoy buscando una llave dorada. Golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? No, no soy un personaje. ¿Cómo se sale de aquí? Typically, you don't. ¿Te asustan todos esos extraños alaridos de las cuevas? Freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Ah! Whew, you're right. Yeah, that feels good. Can I get you anything? Out would be nice. It's a golden key. No me va a dejar cogerla. No touching. That's a golden key. Maybe. Vale, a ver qué quiere este ahora. You were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. A ver si tengo algo para darle. Get me out of here, and then I'll let you. Vale, es sacarlo. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can Vamos a empezar una conversación de besugos. How do I know I can trust you? Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. Quito burlándose. Quito que no saldría de fiesta, anda. Just give me the key already. Vamos a empezar a amenazar. Give me the key. Ow! I need it. El fuego que la liamos. La hemos liado. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. Pues leyendo el cartelito ese. Vamos a leer. Y nos saca. Y salimos de frente. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. ¿Que lo dejamos ahí tirado o qué? ¿Pero tengo la llave o no tengo la llave? 1, 2, 3 y 4. It's a little dirty, but still one of the most beautiful keys I've ever seen. Tendré que ir a por él o lo dejaremos ahí. Tengo tarea nueva, ¿eh? Me queda esta, la de la vieja señora Jera. Me queda la llave de la vieja señora Jera, que es la de... Perfecto, el cuore. Ten buena tarde. A ver, ¿eh? Me queda una llave nada más. Did I ask you to give the prisoner a drink of water? Disfruta tu vieja con él. A ver si jugamos un día. A ver si lo pongo yo un día también. Disfruta la tarde también, viejón. Of course, sir. I need you to be a team player. And right now, the team is focused on one thing. The secret. Yes, sir. What is it? Out with it! Well, it's just that
some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that the secret is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence, and do Está not enfurecido. presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This'll be the last time I bring it up. Yes, it will be. Bueno, me queda una llave. Me queda una llave por encontrar. Me queda una llave, que es la del señor Jera, que es la de la cernajería. Hi there. Hiya. Hello again. What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. Ay. What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. Vale, entonces... Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Eso no me acordaba yo. A ver. Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Piensa, 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 piensa. 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 ¿Quién es este? Bueno, vamos a volver. ¿Quién es este? Orden sucesoria, en virtud del estatuto de sección sucesión por orden del tribunal. ¿Quién es el tribunal? El tribunal era... Vamos a ir a enseñársela. Me voy a... Vamos a ir... Tribunal... Vamos a ir al tribunal, el único tribunal que me acuerdo que me está, de ese no iba del todo. Vamos a ir a Bermuda. Entramos. Entrar en el juzgado. Y vamos a enseñárselo. I submit these official-looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court. Vamos a enseñárselo. On review of said order, the court finds that due to procedural backlog, the listed items have not been destroyed. Except for the fancy box that Brat from accounting took. The legality of the aforementioned document having been presented is verified. Presenting pleadant may therefore take possession of said items. Vale, pues dámelo. Ay, joder. I have no idea what you just said, but thanks for the key. Order! Order in the court. Outbursts of thanks will not be tolerated. Uy, joder. Tengo todas las llaves ya. Tengo las llaves, tengo tal. Hecho. Ah, pues vamos ahí abajo a ver qué pasa. No creo... Vamos. Qué fino fui. Esta me salió bien y todo. Vamos a abrir el cajón, digo yo. ¿Qué están haciendo estos? That's right, Captain. Just recovered the last one. Prepare to set sail for Melee Island immediately. What about my spell? It's almost ready. I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can't say the same for you, however. Aw, you're betraying me? I'm the one who does that. But I do respect talent in other people. Que ya tienes vinculada la cuenta, Soel. Vamos para arriba. Vamos a entrar aquí.
I'd need a lot of keys to open that. Pues por eso empieza a meter llaves. Van a tener posición, verás. Van a tener posición. No va a ser tan simple y sencillo como esto me da a mí. ¿O sí? Hostia, sí. Si te sale, mira, a ver, apretar en mi canal, suscribirse y te tiene que salir la casilla de activar Prime gratis. It's cheesier than I imagined, but still beautiful. Pero necesito otra llave ahora. Salir ya te sale el icono de que tienes Prime Gaming. Okay. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. There's no serial number. Maybe I can break it open. ¿Qué haces intentando con el cuchillo? Que lo vas a joder. Si te sale por encima, Soel, cuando aprietas suscribirte, cuando vas abajo que te sale 3.99, por encima te sale una casilla que sale usar Prime Gaming y marcar una casilla. This is not a problem. I choose to see it as a puzzle. Ah! Te llevan la caja, tío. LeChuck, my old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end, with just you and me and the secret. Not quite. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again. I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But se me va a llevar la caja el cabrón de él. Wins in the end. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having. Pues así es como te puedes suscribir a los canales, Soel. So, I've decided not to kill you right this minute. Outside that door, the deal is off. Don't even think about following me. And count to 100 before you leave. Contar hasta 100, no tengo que perseguirte. A 1. Solo te puedes suscribir 1 al mes. You won't get away with this. 100. Guybrush! Widybone said she saw you come in. Are you all right? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? LeChuck has the secret, and he's headed for Muchas gracias, the Soel. bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Muchas gracias. Let's talk on the Después way. de tantos años, Parte 5. Bajo la cabeza del mono. Vamos, que salgo de aquí. Ahora, el próximo día 1 de febrero, creo que es, se te va a liberar. Yes, I just Y te heard puedes that volver a you suscribir al had to canal que work quieras. Whatever. That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Sí. You know what they say about Vamos a ir omelets hablando and poco a eggs. poco. Well, I haven't seen the omelette yet. Just a lot of eggs. The omelet is the secret of Monkey Island. And I don't know that I'd say lots of eggs. A few eggs. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless tradition. La verdad me que acabó el capítulo artifact 5. of an entire island O sea, que in empieza el 5 capítulo minutes 5. flat. That's quite impressive. Even for you. It took way more Yeah. than 5 minutes. I had to win a bunch of contests first. Yes, Odina told me your joke. Bernie! Quite funny. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. Vamos, no era veneno. Vamos a decir que era tal. She was fine an hour later. I did have to convince her not Tal to cual, wear a Soel. suit. You owe me one. I appreciate that. Pasados 30 días, el próximo 1 de febrero, creo que es, se te va a liberar la Something felt different this morning. suscripción y puedes volver a suscribirte al mío o al que quieras. Did
Did you know the Museum of Pirate Lore has shut down? You don't say. 2 of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guest book. Perfecto, Soel. Por Instagram te podría avisar. It was the only way to find the sunken Vamos a, ship. vamos a excusarnos. It was gorgeous. It's sort of fallen apart now. But I didn't do that on purpose. The key was stuck. Aha! I hadn't heard about that one. Herman Toothrot is also a little upset with you. He says you took his key and left him ¿Se in te a dark portaron place. de regalos en Papá Noel? ¿O para Reyes qué pides? El cartel mágico, vamos a decir esto. And I didn't have any way to know that in advance. Well, you'll be happy to know he made it out. El boxeo ya lo dejaste, entonces. I am happy to know that. Thanks. Ahora te da por el baloncesto. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? ¿Cansaste del boxeo o qué pasó? Vamos a decir Gloria. I won't just be plain old Guybrush Threepwood, mighty pirate anymore. No? I've always liked him. But now, I'll be Guybrush Threepwood, secret finding mighty pirate, which is way better. Well, be careful what you wish for. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? Hay setas y de las grandes. Me acuerdo de ellas, nepletas de lava y cornisas enanas. I remember them. There are mushrooms. Big ones. Oh, Guybrush. Even in the caverns, probably only 80% of those are deadly poison. How about I remove your liver so you don't have to worry about it? Well, well. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Bueno, venga, avanzamos, hombre. Avanzamos un huevo y parte del otro. Lista de tareas del gran pirata. Encontrar a Chuck, abrir el cofre, encontrar el secreto de Monkey Island. Bueno, vamos a investigar. Capítulo 5. Venga, baja. Por aquí de momento no tengo nada. Hombre, mira. Wally. Hey, Wally. ¿Cómo vas de estatura, Soel? Ah, pero ¿qué empezaste? ¿A baloncesto este año? How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? I'm trying out some new material. Don't quit your day job. ¿Qué categoría estás jugando? Wally, what happened? As if you don't know. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck. Estás alto ya de cojones, entonces, claro, 1,70 m con tus años, casi ya eres casi igual que yo. Yeah, real head Que scratcher. son how that 1,74 m. Thanks for the C-map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. That mop map you made for me was a winner. Oh yeah, that's right. I did make you a mop map. Wait. It's all starting to make sense now. ¿Para qué zona te vienes? Para Nivalsella era, ¿no? Por ahí. Cross, good old Wally is kidnapped or tormented or worse. The Ah, mysteries Neondas, sí, eso. Bueno, Nivalsella, Neondas. Están cerca. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Yeah, I'd love to stay and chat, but I've got to get the secret before LeChuck does. Sure, run off. Wally will be fine. Esa moneda que cuelga. Esa moneda que cuelga, eso que cuelga ahí. I'll need a key to open these. Necesitamos una llave, pero no tengo llave. Sí, tengo esa. This key doesn't fit. O sea, no entra. Y tengo esta, This key doesn't que fit. no entra. Tengo esas dos llaves que no entran, ¿no? No tengo más llaves. Tengo el cuchillo, que bueno, que I'm puedo. no good at jimmying things. Y tal, pues vamos, de momento lo dejamos ahí colgando. Vamos a investigar por aquí. No tenemos nada, seguimos el camino. Por ahí nada, sigue el camino. Creo que VIP no te lo puedo dar a... O sea... Creo que no te lo va a dar por el tema de... ¿O sí? No.
Vale, sí te da el VIP. Escribe, Soel. Que sí te da... Sí te lo da. Sí te lo da también. Flambe, you're awake. Not for long. I'm just here to tell you that you are making a mistake. The Chuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest. ¿Y a Bruno cómo le va, Soel? Correct. I want to be there before he opens it. Ugh, you two deserve each other. Yeah, that's right. Run. ¿Eso es un guayo que se mueve? Por aquí no hay nada. Continuamos. Continuamos la marcha. Bueno, anda, si está... Si eso... I can't really see down there too well. There's a lot of lava. Vamos a saltar, ¿no? Okay. Here goes. Avanzamos, nos metemos por aquí. LeChuck, I'm coming for you. Tengo algo más, tengo alguna cosa nueva ahí. Damn you, Threepwood. I should have gotten rid of you the Abandoné mucho hasta incluso esto, Soel, mucho. O sea, no me da tiempo para nada. Just once, I want this to be easy. Vamos a ver la descripción, anda. Organized pirate will pass. Solo el pirata ordenado pasará. Bueno, vamos por aquí. Tengo que abrir y cruzar la puerta de piedra sellada. Bueno, venga. Probar por aquí. ¿Qué me dice? Oh, lo del barco fijo. It looks proud to be a monkey. Bueno, de momento solo tengo un camino, o sea que tampoco tal. I'm naming it Captain Squint. El capitán Otero. Vamos a probar por aquí. ¿Qué va diciendo? I can relate. Te representa, ¿eh? Esto de ordenado. Mirar el mono del oro. ¡Ey! Quieto, quieto. It looks like a piece of eight, but made of stone. Apáñalo. No sé para qué me va a valer, pero... Yep, it's made of stone. Me vale, que eso... Antes en las anteriores no me fijé, pero bueno. Antes en esas volví al principio. A ver, el pirata ordenado. Only the organized pirate will pass. ¿Y cómo soy ordenado? Empiezan los problemas. Empiezan los problemas. La cuestión es cómo ser ordenado. It looks proud to be a monkey. No me puedo dar nada, ¿eh? No me puedo dar nada. Mira, hay aquí otra moneda. Ah, ordenado será de que tengo que recoger cosas, ¿no? Yep, it's made of stone. Vale, entonces aquí tendrá que haber algo también, digo yo. Por algún sitio escondido. Vamos a la siguiente sala. Aquí fue donde encontré el otro, ¿eh? Y por aquí no hay nada, ¿eh? No se ve nada. Only the organized pirate will pass.
Estoy pillado, estoy pillado, estoy pillado, pilladísimo. Estoy pilladísimo. No puedo hacer nada con las bichas, ¿eh? No puedo hacer nada. Yep, it's made of stone. Yep, it's made of stone. It looks proud to be a monkey. Vale, pero... Joder. Yo creo que algo tengo que hacer aquí con ellos. Con estos dos doblones. Algo voy a tener que hacer. ¿El qué? No lo sé. I'm naming it Captain Squint. I think it's out of juice. Vale, todo esto no... Todo esto ya creo que es sobras. No, atascado no, que acabo de llegar a esta zona inundadora. No, llevo pasado en estas 2 horas tal, avancé. Acabo de cambiar de capítulo. Claro, pero al lago de lava yo puedo volver, pero aquí tampoco puedo salir ni nada. Y tendré que ir por aquí, lógicamente. La cuestión es... I wonder if the parrot had anything to do with the eye. Vale, aquí en este... No me deja. I No me wonder if deja. the parrot had anything to do with the eye. Aquí no me deja completar con nada. No tengo nada donde completar. Yo creo que estas dos, si son ordenado, tengo que ser ordenado. Tengo que recoger, tengo que colocar. Tengo que... ¿qué? Ya ves nada, ya ves nada. Ah, mira, vale. Mirad el mono. It's holding a monocle. Vale, espera, vale. Entonces, tengo que ir dándoles cosas. Esto está enfurecido. Entonces el cuchillo. Vale, tengo que ir colocando las cosas. Guiñador. No, el monóculo va a ser para este. ¿Este qué es? Mira el mono con el oro. Con el ojo. Este le cuadra el cuchillo. No sé si le cuadrará ahí o no, pero bueno. Y este está disfrutando, o sea, dineros. Ah, no puedo darle dinero. Este bebe, vale, la jana me cuadra. Entonces, me queda el último. Y me queda... ¿Qué le tengo que dar aquí a este colega? El alpiste de los pájaros. No. Cepillo. Tampoco. El pescadito. Tampoco. Está asustado. Mirar al mono con el oro. Está asustado. Mirar el mono con el oro.
Mirar el mono guiñador. Mirar el mono guiñador. Mirar el mono guiñador. ¿Qué puede ser este? Ah, el monóculo, las galletas. Para el otro, para el oro, las galletas. Las galletas. Las galletas, claro, las galletas y ya está. Las galletas. Cojoina. Que no lo había probado. Vale. Bien, 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 bien. 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 LeChuck, the secret will never be yours. I hate solving puzzles more than I hate Threepwood. Vamos avanzando. Threepwood, won't you ever give up and just go home? Vale, vale, me da igual. Once is a coincidence, twice is suspicious. Creo que pocos, o él. Vamos a coger la moneda. Creo que poco. Por aquí no tengo más, ¿eh? Por aquí es subir a las escaleras que bajé. Vamos a probar por aquí. Consolar al mono grumete. Cheer up, little guy. You'll go far. Consolar al mono grumete. Vamos a darle un doblón. Vamos a continuar. Pensar en el grumete jefe. Este quiere... Tal, pues este le doy... Si es el jefe, le damos todo. Por aquí por los suelos... Vamos a ver dónde coge la moneda. Ya que estaba por ahí posada. Vamos a continuar. Those epaulets deserve a room of their own. Vamos a ver dónde coge la moneda. Y a este que le damos. Este va a ser mucho mayor, ¿eh? Bueno, a este le tiré todos los doblones. Menos el... Vale, entonces. Vamos a quitar 4 monedas. Estos son dineros los que tenemos que dar. Vamos a quitarle una moneda. Tengo las 4 monedas. Eso te queda una moneda. No puedo juntar estas, ¿eh? No puedo. No puedo. Entonces... A ver, ¿cómo es esto? Vamos a... A este vamos a darle este. Y a este... The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Quieto. Vamos a darle 2 monedas. Y a este vamos a darle 3 monedas en total. 1, 2 y 3. ¿Ves? Vamos. 1, 2 y 3 monedas. Hay que bajar ahora. Vale, di toda la vuelta para nada, ¿eh? Pero bueno, vamos a bajar. Vamos a continuar. LeChuck, the secret is mine. You really do suck at puzzles, don't you? How are you still alive? You will never have the secret. I will soon have my revenge. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tails. No, I will return. The secret is mine. Third time be a charm, Threepweed. Venga, venga, que avanzamos. A ver si lo acabo.
Venga, que a ver si lo acabo, ¿eh? A ver, ¿eh? Next Bueno. time, I keep my voice down. Vale. There's no way I'm getting through there. Vale, por ahí no hay forma. O sea, solo me queda probar por aquí, ¿no? Vamos a leer la descripción. Solo el pirata sanguinario pasará. Vamos a pasar. Solo el pirata sanguinario pasará. It looks like its arm is hurt. Un mono que parece que tal, que está triste. ¿Qué le puedo dar? Vamos a ver las tal. Cruzar la puerta de sal, cruzar. Cruzar la tercera puerta de piedra. Vamos, que estamos cerca. A ver, un mono triste. Vamos a seguir investigando, ¿eh? Lamentarse mucho por el mono agonizante. Vamos a probar por aquí. This is going to be a problem. Esta es nota. Bueno, no pasa nada. There's no way I'm getting through there. ¿Y ahora qué? Eso digo yo. Tengo que interactuar con ellos, ¿no? O sea, solo el... This is going to be a problem. Este le falta un cacho, o sea, este no tiene pierna. Pero aquí no tengo nada para coger, ni nada, ¿eh? Ni hacer nada. Aquí no me puedo poner, ¿o sí? ¿Pero de qué me vale si hago esto? ¿El brazo o la pierna, tú? Más bien la pierna. A ver, ¿eh? Que esto se complica. It looks like its arm is hurt. It looks like its arm is hurt. Vamos a volver a leer la descripción. Solo el pirata sanguinario pasará. Me las tengo que cargar, creo. ¿Pero cómo? Tengo pocos objetos. Nah, esto este nada, a ver, ¿eh? Estos son tal, esto es el trivial, que esto nada. Cerradura. No tengo muchas más opciones. No tengo muchas más opciones que... ¿Para qué me vale soplar el pez? ¿De qué me vale soplar el pez? ¿De qué me vale soplar el pez? ¿De qué me vale? Solo el pirata sanguinario. There's no way I'm getting through there. This is going to be a problem. No va a ser un problema. Algo tengo que hacerle a este. Los pescados no me van a hacer nada. El alpiste tampoco. La cerilla tampoco. El aguacate este tampoco. This is Chef Putra's demon pepper, made from the hottest peppers you can get. Tasting it is not a good idea. Vale, no es buena idea, pero tampoco la pimienta tampoco.
Estas son notas curiosas, de que ya esto ya estaba hecho. El pez tal. XYZZY. Huh. I guess it doesn't work everywhere. Este mapa ya nada tampoco. No, esto no puedo combinar nada. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? No hay nada más. It looks like its leg is hurt. It looks like its leg is hurt. Este se complica, ¿eh? Este puzzle se complica ahora mismo. Es que no puedo hacer nada. Esa tubería que suelta. Y por atrás no me quedó nada, ¿no? Por atrás no me quedó nada. There's no way I'm getting through there. Por aquí atrás no dejé nada, ¿eh? En estas salas. Vamos a subir las escaleras por si acaso. En estas salas no me quedó nada, ¿eh? Si recupera las cosas, no se me cierran. Vale, entonces espera. Vamos a recuperar las cosas. Vamos a apañarlo todo. No vaya a ser que tenga que cogerlo. Vamos a quitar todo por si acaso, ¿eh? Pero por aquí no tengo nada. Vale. Y vamos a bajar a la siguiente sala y nos vamos para abajo. Entonces, volvemos a leer. Solo el pirata sanguinario pasará. Vale, bien. Venga, ¿ves? Vamos bien. Venga, que sigue soltando. Dejamos que se llene. Y continuamos. Eso no se puede solo aquí. Eso es más para el... Para el Mario Maker. Vale, este no hace nada, entonces... Pero ¿este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué me dijo? A ver. A ver, espera. Vale. Estoy medio atascado. Medio, porque esto... Vamos a llenar la jarra. Y ahora me voy con la bicha. Y vaciamos la jarra aquí. Bien. Vamos que avanzamos. Bien, vamos que avanzamos. Bien que avanzamos. Voy a volver a llenarla por si acaso. No vaya a ser.
Y vámonos para abajo. Vale, bien, bien. Venga, vamos. Muy buenas, Moyako. Igualmente, feliz año. No te toca almorzar. Quiero coger esto. Quiero coger eso. So long, Captain Madison. This is like one of those mystery stories where the person has so many enemies the detectives don't know where to start. Bueno, andas. Vas bien de tiempo entonces. So long, Captain Madison. One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the rumbling. There's some writing on it. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left. 3 pasos a la derecha y 2 a la izquierda. Met Davy Jones for some tea. After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone. 3 pasos derecha, 2 izquierda. 3 pasos derecha, 2 izquierda. ¿O que no piensas tocarla? I don't want to close any more possible escape routes. Tres pasos izquierda, 2 derecha. Ya estoy liando. Ya la estoy liando, ya la estoy liando. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Sí, pero vale. Tres izquierda. Tengo que desiniciar. Tengo que desiniciar. Vete para atrás. Tengo que desiniciar. 3 izquierda, 2 derecha. 3 izquierda, 2 derecha. Una, 2, 3. Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? I don't want to close any more possible escape routes. ¿Y la fecha? ¿Qué es la fecha? One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the rumbling. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Pero será cambiar la fecha hasta que coincida, ¿no? No, la fecha, ¿qué es la fecha? 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 ¿Cuál es la fecha? Lo que está claro es que estos son 3 izquierda y 2 derecha, ¿no? Vaya. So long, Captain Madison. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, 2 left. 4 fechas. Fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. 4 fechas, 4 giros de flecha, de fecha. A ver,
4 giros, 3 izquierda. Era 3 izquierda, 2 derecha. 4 fechas. 3 pasos derecha, 3 derecha. A ver, 4 fechas. 1, 2, 3 y 4. Una, 2 y 3. 1 y 2. ¿Por qué no quieres tocarla? A ver, Por aquí no hay más pistas. No, tiene que ser eso. O sea, son 4, 3, 2. ¿Pero en qué sentido? One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the rumbling. Tres derecha, 2 izquierda. 1, 2, 3 y 4. No tengo más donde marcar, no tengo más. I don't want to close any more possible escape routes. Es que no sé, no lo sé. Me está carcomiendo esto ahora mismo, Me está carcomiendo. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck. Una fecha que acabe, una fecha. 1726, 1765, 1427, 1456, 1480, 1490, 1534, 1550, 1575, 1590, 1625, 1650, 76, 90. Estoy perdido. Estoy perdido ahora mismo. I don't want to close any more possible escape routes. Hay muchas monedas, Soel, pero no sé. Hostia, no sé. Vamos a volver a escuchar el mensaje. Después de 4 años más en el mar, las patas del palo ya no daban para tal. 3 pasos a la derecha y 2 a la izquierda dieron hasta que por la borda cayeron. Y con los peces se fueron a merendar. No lo pillo.
No lo pillo. No lo pillo. No tengo que usar nada, tengo que cuadrar esto. Tengo que cuadrar esto. Vale, pero es que... Dos y 3 derecha. Y 2 izquierda. ¿Pero esto qué? ¿4? No lo sé. No lo sé. Va. Hay que visitar para atrás, no es solo eso. Claro, ya podía estar ahí matándome. Vamos a subir a desnivel. Vamos a subir hasta desnivel todo. Venga, a ver, ¿eh? Estos eran 4. Cuatro derecha. Vale, 1 2 3. No. No es así. No es así. No veo yo pistas, no veo yo pistas. Those epaulets deserve a room of their own. En antena 3 o él. There's no way I'm getting through there. 1650, vale, bien. En las puertas, en las puertas. En las puertas, en las puertas. En las puertas, entonces. Vale, 1650 es la fecha. Aquí es la del moño. 1650. La hamburguesa. 1650 y la del moño. 1650. No, 1650 fijo. $1650 fijo. ¿Y era? Vamos a iniciar, 1650 fijo. 1650 fijo. ¿No viste a la Pedroche? After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps 3 pasos a la derecha y 2 a right, izquierda. till they fell off the deck and they met Davy Jones for some tea. 1650. Pero es que ya está girada entera.
Vale, 1650 lo tengo claro. 1650 está claro. Entonces sube. Es la... Y la boca picuda. No hay boca picuda. Hay esa boca, sí. Pero entonces es otra distinta. I don't want to close any more possible escape routes. Tiene que ser esto. Esta es la de la primera planta, claro. 1650, la de la primera planta. ¿Y cuál es la de la o sea, esa es la de la tercera. Esta es esa. ¿Y esta cuál es esta? Vamos a ver si hay algo más por aquí. Pero no creo. No hay nada por aquí. ¿Qué cara es esa? Tiene que ser esta por narices. Pero ¿cómo se activa? Está bien ya, puesto, creo. So long, Captain Madison. Yo creo que está bien. Es la boca esta con el 1650 y esta cara. Pero no me deja hacer nada. Esa cara tampoco es, ¿eh? Esa cara no es tampoco. Vamos a volver a mirar. Sí, ¿qué cara es esta? Es como una cara china o... Tiene que ser eso, tío. Tiene que ser eso. Tiene que ser esto. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Voy a cambiar la fecha hasta 1650, a ver si es que tengo que hacer eso. Bueno, vamos a girar esta. Por si acaso, dejo esa, dejo este. Vamos a poner aquí 1650. Pero es que no hace nada. ¿Y tú qué opinas, Joel? A ver. El 1650 está aquí. Y pues aquí tengo esta cara que es como así picude con los labios. Y aquí está esta. ¿Y por qué 1625? Si es que hay.
close any more possible escape routes. No sé, tío, no sé. Sí, bueno, ya está. Ya. Cuando resolviste los puzzles de los niveles superiores, las puertas se abrieron, anularon un grabado tras cada una de usarlos juntos con la quinquilla de la losa que hay bajo las nuevas de... Que sea esto. Que sea esto. Es que estoy no sé. Llevo aquí un cacho y no sabía. Que tenga que poner eso. Y que ahora tenga que hacer 4 fechas. Y 3 pasos a la derecha y 2 a la izquierda. Una fecha. 2 fechas. 3 fechas. 4 fechas. 1, 2, 3, 1 y 2. Se me escapa esto. Se me escapa totalmente. Tiene que tener una lógica, Soel, pero a mí se me escapa. El cuore, opinión, porfa. A mí se me escapa. A ver, la fecha es 1650. Desde la que tengo que partir. Aquí la cara esta que es la baja. Que es la cara esta. Y esta, que es como una cara china o algo así. Entonces, en mi pensamiento está que tengo que poner esta más esta, que es la boca, más 1650 aquí. Vale, entonces, una vez que tengo hecho esto, yo sí leo la piedra, la losa. Después de 4 años, más en la mano, o sea... 3 pasos a la derecha y 2 a la izquierda. 4 fechas, 3 pasos a la derecha y 2 a la izquierda. Tres pasos derecha. 1, 2 y 3. 2 pasos a la izquierda. 1 y 2. Y 4 fechas. 1, 2, 3 y 4. Joder, ¿por qué no me salió antes? Huh? What? I was just deep in the mushroom and lava-ridden caves under Monkey Dios. Island. And now I'm... Oh no. Not yet. ¿Y dónde estamos ahora? Score! Free popcorn. It seems to be stuck closed. Must have locked when I came out. Madre tú. Score! Free popcorn. High Street. Pero es que yo se lo había hecho antes el cuore y no me salía. Additional restrooms at Dinky Island. Glad you finally made it, kid. Mi madre. It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. No, I don't have time for this. I'm late for an important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Guybrush, are you ready to go?
chance to hand over the key, locksmith. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? It's Stan's keyring for turning off all the lights. Dang, Stan makes LeChuck better every time. The secret is mine. Estoy cerca del final del cuore. Cada vez que vengo están por el mismo... Come here, Stan really ups the challenge, but it's still LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. The secret is mine. Nice twist adding in Madison, Trent, and Lila. The team up had me fooled for a while. The secret is mine. Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. This key doesn't fit. No iba a ser tan fácil, ¿eh? No iba a ser tan fácil. Ah, mira, apagar ahí. The switch is locked. Vamos a ir apagando todo, ¿no? The switch is locked. Elaine, thank goodness you're here. No faltan llaves, Soel. Where else would I be? I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. Tengo escalofríos. Tengo escalofríos ahora mismo. Now we're on Melee? Things just go by in a blur sometimes when you're having fun, don't they? How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. Have you done something new with your hair? Got ruffled in the fight. I like it. I'm ready to go. Good. Me too. Vámonos a ver qué pasa. Dad, that was a silly ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2 really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what it was. El cofre estaba lleno de gemas, nubes y oro. El secreto eran los amigos que hicimos por el camino. Tu madre tenía razón. Era mejor no saberlo. No me está inventando nada. Fue lo que pasó de verdad. No hay una única respuesta sobre cuál es el secreto. No falta ninguna. There isn't any one Vamos a decir answer esta. to what the secret is. It's not like a rock or a banana. It's like a story. It changes with time. And the person telling it. Everyone you ask will have a different idea. Mom, Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! Vamos a ver. No sé si será final o no esto ya. Found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Por lo visto de momento sí, a no ser que nos sorprenda después de los créditos con algo, está acabado el juego. Más o menos. Hoy al empezar el cuore estaba por volver a empezar el juego desde cero. Al principio tuve que hacer trampas y aquí al final porque me estaba desesperando. Al principio sí, tuve que leer algo y eso, por volver a acordarme de cosas, pero vamos. Y esta última, el cuore, esta del final, me siento vilmente estafado, porque yo había puesto ya, antes de la última vez las pistas, había puesto las cabezas como las tenía y había girado 4 para la derecha, o sea, 4 flechas, 3 derecha y 2 izquierda. Herido no, ¿qué va? Me siento estafado. Me siento estafado por el juego. Que yo lo había hecho. Igual que lo de la trampa en eso, que no lo había hecho de esa manera, pero bueno. Y la complicación que me metí yo solo con lo de los peces, pues... Lo de la garganta, que no sé dónde lo saqué. Y hasta dudo si lo tuve que hacer en algún momento del juego, pero yo creo que sí. A mí me suena cuando haces al principio, al principio, acuérdate, cuando vas al primer bar que entres allí, que tienes que preparar, que tienes que hacer lo de la escoba, la fregona y uno y otro que tienes que echar ahí en la pócima, yo creo que ahí tenías que tomar algo en la garganta para que cuando tragases no te quemase o una cosa así. Y librar algo así. Aquí, en esta escena, en esta que sale aquí, en esa escena, en esta de ahora, en la que sale por encima de música. Yo creo que ahí es donde se hace algo para la garganta. Y sin COVID, tú, no hace falta. ¿Qué es un corno inglés? ¿Qué instrumento es un corno inglés? Sí, pero que es un cuerno inglés en tal caso Soel. Muy moderno. Portugués de Brasil. Japonés, chino simplificado, coreano. Un cuerno, digo yo, ¿no? Box Point. Un clarinete. La música muy guapa, la verdad, también. Yo jugué los dos primeros Silcore que os decía, creo que no. Yo jugué ya los otros, creo. Recordad, los dos primeros creo que no los jugué. Creo,
No tengo recuerdo de ellos. Tenía que comprarlos y jugarlos otra vez. A mí me gustó mucho el juego, la verdad. Jugué mucho también en la época el Broken Sword. Bueno, hay alguien por ahí, Soel. Bueno, mucha no. En teoría me marca que somos 9. Ah, vale, los créditos, joder. A ver, un juego de estos al final lleva mucha gente, ¿eh? Ya ves, un juego que cuesta 20 euros o algo así. Y tienen que sacar beneficio toda esta gente. Ah, son los créditos de nunca acabar, ¿eh? Pensaba que iban a acabar porque acababa la música. Si los juegos, oíste el cuore, los juegos están... Dios, Lucas. Ya acaban aquí. Ya acaban aquí los créditos, Joel. Los juegos, los Monkey Island, está el pack por 7 euros o una cosa así, alguna vez que lo miré yo, ¿eh? Manda huevos, del 2020 y lo estoy acabando en el 2024. Manda narices. Y lo compré el día que salió, o sea, lo tenía comprado. ¿Qué hace esto sin música? Vamos a ver qué nos han añadido. Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. That's me, Guybrush Threepwood. Muy bien. That's me, Guybrush Threepwood. Ah, vale, que tengo que ir cambiando yo de página. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. The pirate leaders were in charge of the 3 trials. Esto que nos cuenta el juego, Jury, executioner, and devoted grog tasters. Ese no tengo ni idea cuál es el cuore. Treasure hunting is important for any pirate. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. La lucha con la espada. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. ¿Y los permetes? The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Hay que acordarse de ellos, o déjamelos tirar por el Discord, el cuore. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same.
we wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. Eso pensaba, ¿eh? I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Elaine always seems to know when I need her. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using... One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Ay. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Things backfired on LeChuck, because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. El de la boda. In retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the catering. Elaine and me... Están baratos, por 4 euros están tirados. Are symbolic of cutting through troubles, I think. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. El muñequito, I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. These are from the time I found the secret of Monkey Island. The new pirate leaders were focused on sacking and pillaging, but plunder stats aren't everything. I made the unusual decision to join LeChuck's crew as a way to get to Monkey Island. Hostia, es grande, esto. Interesting experience. Putre was really happy when I got her promoted to chef. The actual return to Monkey Island was not what I expected. Elaine and I rebuilt my old ship, the Sea Monkey, so we could sail back to Melee. Everybody had a map, some more useful than others. It was a race to get to the secret first. I broke Stan out of prison. Carla handled earthquake relief as best she could under the circumstances. Todo esto es lo que hicimos, ¿no? Aquí buscando las llaves. I unseated the reigning queen to become the last queen of Bermuda. We chased LeChuck back to Monkey Island again, and I tracked him down. La ruletita. The final puzzle. I think it's pretty neat. Someone had devised a series of themed pirate monkey puzzles to keep out the unworthy. Wait, what's this? No empieza hasta dentro de un mes, pero llevamos un tiempo dándole vueltas a esto. Esto parece un buen momento para anotar algunas ideas sobre lo que vamos a hacer con Tonto Monkey Island y guardarlas al estilo casual del tiempo para leerlas en el futuro. ¿Quién lo sabe? A lo mejor aprendemos algo. Monkey Island siempre ha sido un reflejo de la vida de sus creadores. The Secret of Monkey Island iba de un joven que se embarcaba en una profesión nueva y emocionante. Como diseñadores en la veintena estábamos en la misma situación. ¿Esto cuánto de largo es? La secuela de LeChuck Revenge trataba en muchos aspectos de las dificultades de hacer una secuela, o al menos de lo que hace un justo, o de lo que uno hace justo después de un paréntesistazo que en el fondo pasó desapercibido para casi todo el mundo en general. Después de muchos 20 años de que Grisbus corriera un par de aventuras con otros equipos que tenían sus propias esperanzas y desafíos, nos propusimos hacer de Tales of Monkey Island una historia sobre la confianza, y en eso consiste. Pero lo que más salta a la vista para nosotros es que parece una historia sobre adultos. Porque es lo que éramos. Muchos de nosotros estábamos en la cuarentena. Teníamos niños, una vida propia y una capa grumosa e incrustada de experiencia. Ahora tenemos más de 50. Tenemos una extensa trayectoria. Hemos hecho muchos juegos, pero Monkey Island aún nos define hasta cierto punto, o al menos a ojos de mucha gente somos los que hicieron aquel juego hace mucho tiempo. Y parece que quedaron algunos
algunos asuntos pendientes. Cuando surgió la oportunidad de volver a Monkey Island, todos coincidíamos bastante en lo que queríamos hacer. Guybrush, al igual que nosotros, es más mayor y ha tenido una trayectoria larga y relativamente exitosa, pero casi siempre se le asociaba a algo que lo conocía mucho tiempo, y a él le parece que tuvo un final. El juego es una aventura graciosa de piratas, como siempre, pero también es una historia sobre rescatar el pasado, con ese supuesto ímpetu y gloria juveniles. Guybrush ganará y perderá al mismo tiempo, conseguirá más o menos lo que quiera, pero no será lo que esperaba. Creo que a todos nosotros nos pasará lo mismo. Se acabó la carta. Otra persona, conseguir más papel para Ernesto de mis aventuras. Y se ha acabado. Y hasta aquí el juego. Y el día del directo. Bueno, me voy orgulloso del juego. Empiezo un 2024 prometedor, ¿eh? Pues nada, gente. A ser buenos. Muchas gracias, Joel, por el Prime. El cuore, muchas gracias por las ayudas aportadas durante la jornada de hoy y jornadas anteriores. Nos vemos en futuras. Mañana con Mario Kart. Y los despistes también, sí, claro, los engaños, hay viles. Los engaños que me hacía, sí que me hacía yo mismamente también, a mí mismo. Nos vemos mañana, gente. Ser buenos y descansar. Hasta la siguiente.